El título para el sermón de hoy día es una oración sincera, ¿vale? Es decir, oramos a Dios de una manera sincera. Ahora, ¿cómo creen ustedes que es una oración sincera? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se compone? Primero, debemos entender qué es la oración, porque si no, no podríamos hablar de una oración sincera si no sabemos primero qué es la oración. Y para ello, el libro de Mateo, en el cual se encontraba el mensaje, nos describe algo que se llama el Sermón del Monte, que abarca desde los capítulos 5 al capítulo 7 de Mateo. Y este Sermón del Monte relata una de las enseñanzas más poderosas de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús aquí describe cómo deben vivir los cristianos, cómo deben vivir los hijos de Dios, cuál es la característica de que alguien pertenece al reino de Dios. No se trata solamente de un código moral, de ser bueno moralmente, no se trata de simplemente una buena conducta, sino que se basa solamente en quién es Jesús. Es un cambio de vida que fluye desde un corazón que ha sido transformado por el mismo Dios. Entonces, si alguien quiere consejos para poder vivir una vida cristiana acorde a lo que Dios quiere, acorde a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué mejor que poder leer las mismas palabras del Señor Jesús en lo que sería el Sermón del Monte, que como les dije abarca desde los capítulos 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo? Y dentro de estas enseñanzas encontramos el tema de la oración. Y la oración, hermanos, yo sé que es un término muy común que ocupamos, que oramos y hablamos de la oración, pero muchas veces no entendemos fielmente lo que es la oración. La oración es el medio que Dios ha provisto para que nosotros, los seres humanos, podamos comunicarnos con Él y por consecuente tener una relación. Mediante la oración nosotros tenemos el tremendo privilegio de dirigirnos a Dios como si habláramos con un amigo, que realmente Jesús sí es nuestro amigo. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la base para construir una relación? Lo más probable es que ustedes me dirían la comunicación, el conocerse, el hablar, el conversar. Y todas estas cosas hacen o se forma una relación. Porque no puedo tener una relación o conocer a alguien si no hablo con él. No puedo si no lo conozco. Por lo tanto, es por esto que la oración no es algo opcional en la vida del creyente. No es si quiero o no quiero orar. No es solamente a veces. No es solamente cuando me acuerdo, sino que es algo esencial, porque es el medio por el cual nosotros expresamos nuestra dependencia de Dios. Y lo más importante, hermanos, es que cuando oramos, formamos y creamos una relación profunda con Dios. Ese es el propósito de la oración, más allá de pedirle cosas a Dios, es tener una relación con Dios. Oramos porque necesitamos a Dios, porque reconocemos que Él es nuestro Padre. Y hermanos, gracias a Jesucristo, nosotros tenemos un acceso directo a Dios. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros tenemos este privilegio de orar directamente a Dios sabiendo y teniendo la garantía de que Él nos escucha. Y esto es algo maravilloso porque Dios no solamente nos da este privilegio, sino que nos da la seguridad de que Él nos está escuchando. Entonces, la oración no tiene que ser vista como un simple protocolo que hacemos aquí en la iglesia. Tampoco tiene que ser visto como una disciplina mecánica, algo que hacemos por costumbre, porque está en el programa, porque así se hacen los cultos. Sino que, hermanos, la oración es una relación viva con un Dios que está vivo. Y lamentable, muchas veces tomamos la oración como algo ligero, algo que es dispensable. En un día puede estar, otro día puede no estar, y mi día sigue siendo igual. Ahora, que sabemos lo que significa la oración, el cómo me comunico correctamente con Dios, ¿cómo es una oración sincera?
¿Cómo creen? Vuelvo a la pregunta, ¿cómo creen ustedes que es una oración sincera? Bueno, una oración sincera tiene 3 características que las vamos a extraer de este pasaje. La primera es que no es hipócrita. La segunda es que es algo íntimo. Y lo tercero es que es sin palabrería. Jesús dice, y cuando ores, en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Primero empecemos definiendo qué es la hipocresía. Yo sé que muchos sabemos qué significa, pero según la RAE, la Real Academia Española, hipocresía significa fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Dicho de otra manera, por fuera soy uno, por dentro soy otro. Dicho de otra manera, es ser alguien doble cara. Y aquí Jesús, en este pasaje, denuncia y contrasta una realidad muy común en ese entonces con el pueblo judío. Aquellos que eran religiosos, grupos como los fariseos, saduceos o escribas, quienes hacían oraciones y oraban en lugares públicos para impresionar a la gente, para ser vistos, para ser escuchados, no por Dios, sino por sus propios compatriotas. Hace 2 domingos atrás, Juan Carlos nos habló de la historia del fariseo y el publicano. Y ahí él nos contó un poco cómo eran los fariseos. Era un grupo religioso que estudiaba la ley de Dios y a pesar de tener un conocimiento amplio, porque estudiaban desde muy temprana edad, conocían a Dios, sabían de Dios, sin embargo, su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Los fariseos sí que eran unos verdaderos hipócritas, porque buscaban reconocimiento público. Su deseo realmente no era tener una comunión con Dios, no era tener una relación con Dios, sino solamente la aprobación de los hombres. Y no lo digo yo, lo dice la misma Escritura en Mateo 23, versículo 2 al 3. El mismo Jesús dice, escuchen bien, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Mateo 23, versículo 27, Jesús dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Fuerte, es fuerte lo que dice el Señor Jesús de estos grupos religiosos. Y eso solamente son 2 pasajes de los muchos que hay en las que Jesús mismo contrasta la actitud de estos grupos religiosos. Entonces, ¿qué pasaba? Que, como les dije, estos fariseos oraban en voz alta, se ganaban en lugares públicos, en las plazas, a orar, gritando prácticamente, para ser escuchados a los oídos de los hombres y para ser vistos a los ojos de los hombres. Ser aprobados por los hombres, mas no por Dios. Les importaba más su imagen propia, el cómo se veían, más que tener una relación verdadera y una relación viva con Dios. Incluso esto viene desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Isaías 29, 13. Dios denuncia a Israel porque dice que este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la boca habla una cosa, sin embargo, el corazón está lejos de Dios. Y queridos hermanos, nosotros hoy día igual y estamos propensos a caer en esa trampa. Porque podemos usar palabras muy elaboradas para hablar en público, podemos mostrar al mundo nuestra, entre comillas, espiritualidad para poder recibir aplausos, para recibir elogios, buenos comentarios. Qué bien que ora este hermano, qué espiritual que es este hermano. Pero Jesús nos recuerda que si nosotros buscamos ser vistos por los hombres, solo esa será nuestra única recompensa, porque delante de Dios esa oración no vale nada, absolutamente nada.
Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos orado solamente para impresionar? Solamente para que me escuchen mis hermanos, inclusive para halagarnos a nosotros mismos. Hemos ensuciado el medio otorgado por Dios para comunicarnos con Él, con nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra hipocresía. Y muchas veces incluso oramos solamente aquí en la iglesia, para que me escuchen, para que me oigan mis hermanos. Y sí, puede ser una oración bien bonita, bien elaborada, gramaticalmente correcta, pero si la intención de nuestro corazón no es la correcta, entonces por muchas palabras hermosas que podamos decir, es una oración vacía. Con esto no estoy diciendo que orar con los hermanos, orar en la iglesia sea algo malo, de ninguna manera, sino que la palabra nos dice que la verdadera oración nace de un corazón humillado a los pies de Cristo. Hermanos, no importa si tus palabras son entrecortadas o son sencillas. De hecho, hay hermanos a los que les cuesta orar. Se traban al orar, quizás no eligen las mejores palabras, pero son oraciones que son sinceras. Son oraciones con un corazón humillado, con un corazón rendido. Y muchas veces nosotros mismos juzgamos a estos mismos hermanos porque, el hermano no sabe orar. Se traba al hablar. No, este hermano no es espiritual porque si no, oraría mejor. Aquí me van a disculpar a los que dirigen cultos, pero en las oraciones públicas muchas veces se escoge a quien ora por el nivel de lingüística que tiene, el nivel con el que se expresa, si lo hace fluido o no fluido, si no se traba o si se traba, si ora más largo o ora más espiritual. Pero hermano, lo que Jesús aquí nos enseña es que no importa si no puedes hacer una oración larga, o si crees que no encuentras las palabras correctas, si te trabas al hablar, si te cuesta hablar con Dios. Lo importante es un corazón rendido para poder tener una relación viva y una relación verdadera con Dios a través del medio que Él ha provisto, que es la oración. Entonces, de verdad, mis hermanos, no sientan vergüenza si creen que no oran bien, si creen que no se expresan bien o si creen que se te entrecortan las palabras. Hay muchos que oran de la mejor manera, oraciones espectaculares, como los fariseos, sin embargo, su corazón está lejos de Dios. Entonces, el primer paso para una oración sincera es sin ser hipócrita y tener un corazón humillado y rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, para una oración sincera, es una oración íntima. Versículo 6, Jesús dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Déjenme decirles que este versículo ha sido muchas veces malinterpretado como si Jesús prohibiera la oración pública o la oración comunitaria o la oración dentro de la iglesia. Y muchas veces nosotros mismos ocupamos este versículo para argumentar el no orar en la iglesia o el no orar con nuestros hermanos. Hay gente que piensa que no se ora en la iglesia porque Jesús dijo que había que encerrarse en el cuarto y ahí orar fuera con gente, prohibido. No, en lo absoluto, Jesús no enseña eso. De hecho, la iglesia primitiva oraba unida. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Hechos 4:24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Por lo tanto, Jesús en ningún momento está en contra de la oración colectiva, no está en contra de la oración como hermanos. Lo que Jesús corrige no es la oración pública, sino la oración que busca ser exhibida, la oración que busca ser reconocida, la oración que intencionalmente busca un reconocimiento. Y a lo que Jesús se refiere cuando dice entrar al aposento y ahí orar al Padre, eso significa intimidad. Una intimidad con Dios, que por cierto, intimidad con Dios significa tener una comunión cercana, personal y profunda con Él.
Orar en lo secreto significa que la oración no es para ser visto por los demás o escuchada por los demás, sino que es un encuentro personal entre tú y Dios. Es una comunicación propia con Dios. Entrar al cuarto y cerrar la puerta no se refiere realmente a algo literal, de que me encierro en mi pieza, que también se puede hacer, pero en este caso específico, Jesús se refiere al apartar nuestro corazón del ruido, apartar nuestro corazón de las voces del mundo, del deseo de ser reconocido y enfocarlo únicamente en querer tener una relación verdadera con Dios. La oración, hermanos, es algo íntimo, es algo profundo, es una conexión con el mismísimo Dios, con tal profundidad de que cuando oremos sintamos que no hay absolutamente nada más que tú y Dios. Y eso, hermanos, solamente se logra humillando nuestro corazón a los pies de Cristo. Orar a solas con Dios de manera literal, pero también orar a solas con Dios en nuestro corazón. Es necesario. No es algo opcional. Por eso no es algo opcional en la vida del creyente, porque la oración es lo que nos acerca a Dios, es lo que nos mantiene conectados con Dios. Yo sé que cuesta orar. Muchas veces se nos olvida, muchas veces se nos pasa de largo. Muchas veces recurrimos a la oración solamente cuando estamos en problemas, cuando nos llega alguna enfermedad, como a que ahí nos acordamos de orar, ¿cierto? Pero hermanos, tenemos el enorme privilegio de conversar con quien creó todo el universo, toda la infinidad del cosmos. Imagínense, somos totalmente insignificantes en la infinita creación de Dios y aún así Él nos ha dado el privilegio de conversar con Él. O sea, esto es algo maravilloso. No desperdiciemos este magnífico regalo de la oración. Yo sé que muchos están ocupados y en el día no tienen tiempo, pero seamos sinceros, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para poder dedicarle a Dios 24 horas en el día y muchas veces ni siquiera oramos un minuto. Debemos aprovechar este privilegio que el Señor nos ha dado. Ahora, el regalo de la oración tiene un aspecto personal, pero también tiene un aspecto colectivo. Es decir, necesitas una vida de oración íntima, personal con Dios, pero también es necesario orar como iglesia, es necesario orar como familia de Dios. Lo personal alimenta lo colectivo y lo colectivo fortalece lo personal. Por eso orar juntos como hermanos es bueno. Orar aquí en la iglesia es algo bueno, de manera colectiva, es un momento para poder compartir con los hermanos, llevar sobre nosotros nuestras propias cargas, llevarlas a Dios. Por ejemplo, los días jueves tenemos un día específico para poder orar y muchas veces no nos importa. Y también está el otro extremo de quienes solamente oran cuando están en la iglesia. Ambas cosas denotan un corazón lejos de Dios. Nadie puede decir que su vida es una vida de oración cuando no comparte con sus hermanos en oración. Porque ambas cosas, hermanos, van de la mano. No podemos reducir nuestra vida de oración a un par de frases cuando otros nos escuchan o cuando otros nos ven, sino que la oración, hermanos, es algo que debemos cultivar. Es algo que debemos anhelar de todo corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, anhelar una conexión íntima con Dios, una relación genuina, una relación real, donde nuestro corazón se derrama totalmente a los pies de Jesús. Ese es el propósito de la oración. Y la oración comunitaria también es importante porque juntos como iglesia nos edificamos. Intercedemos los unos por los otros. Si un hermano tiene un problema, apoyamos al hermano, oramos por el hermano. Conforme a esto, lo segundo para una oración sincera delante de Dios es intimidad. Lo primero era sin hipocresía y ahora es intimidad. Y lo tercero, sin palabrería. Esta es quizás la sección más fuerte del pasaje, porque Jesús concluye diciendo, y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
¿Qué pasaba con los gentiles? Gentiles, digamos, gente no judía, gente que no era de la etnia, no llevaban sangre judía, entonces a ellos se les llamaba gentiles. Es decir, todos nosotros podemos ser gentiles. Entonces, ¿qué pasaba con los gentiles en ese tiempo? Que ellos tenían dioses falsos y lo que hacían era repetir frases constantemente para ver si así tenían la posibilidad de que su dios falso los pudiera escuchar. Por ejemplo, un ejemplo que aparece en la Biblia en Primera de Reyes 18, cuando los profetas de un falso dios llamado Baal clamaban desde la mañana hasta el mediodía repitiendo solamente: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Sin embargo, no hubo ni voz ni respuesta. Cabe decir que aunque hubieran hecho otra oración, tampoco hubiera habido respuesta, porque era un Dios falso. Pero Jesús aquí quiere enseñar que nuestro Dios, el Dios en el que nosotros creemos, no necesita ser convencido, no necesita ser manipulado. Dios no te escucha por la cantidad de palabras que puedas ocupar, sino, como dijimos en delante, por la sinceridad del corazón. Es más, en el versículo 8, cuando termina, dice: vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad, antes de que incluso ustedes se las pidan. Entonces la pregunta es: ¿para qué oramos? Si Dios ya conoce todo, eso dirían algunos. Bueno, la oración también refleja dependencia de Dios. La oración no es un simple canal para pedirle regalos a Dios, sino que es algo que muestra cuánto nosotros dependemos de Dios. Entonces, hermanos queridos, hermanas, si tú no oras, si tú no tienes una vida de oración, bravo, eres un superhombre, eres una supermujer, porque no necesitas de Dios. Espero aquí nadie esté en esa posición, porque nosotros sabemos que todos necesitamos de Él. Y muchas veces nosotros también caemos en lo que son las oraciones vacías, por ejemplo, ya sea en intimidad o de manera colectiva. Oraciones sin sentido, repitiendo frases sin pensar, como si pudiéramos ganarnos el favor de Dios. Incluso muchas veces cuando nos vemos en aprieto en nuestra vida personal, intentamos negociar con Dios. Señor, si haces esto por mí, yo te prometo que haré esto otro. Señor, si tú me das esto, te prometo que te sirvo toda mi vida. Te prometo, Señor, prometo, y prometemos cosas que ni siquiera podemos cumplir. Más encima, eso es una mala utilización de la oración. Es una mala utilización del canal que Dios ha provisto para poder comunicarnos con Él. La oración, hermanos, bajo ningún concepto, bajo ningún motivo, es para poder torcer la voluntad de Dios. No es para ganarnos el favor de Dios, sino es que para que solamente nuestra voluntad se someta a la de Él, para reflejar una dependencia en Él, para ser dependientes de Él. Jesús mismo lo dijo cuando habló de la vid verdadera: separados de mí, nada pueden hacer. Otra cosa que hacían los fariseos, como dije delante, era orar en voz alta, por ejemplo, para ser escuchados por los hombres, pero también ellos pensaban que el tono de voz influía en cuánto Dios a mí me escucha. Entonces, si yo hablo más fuerte, Dios me escucha más que a mi hermano que quizá ora en su corazón, por ejemplo, o ora de una manera bajita. Y Dios no inclina su oído conforme al volumen de mi voz, sino inclina su oído a lo humillado que esté mi corazón. Y muchas veces oramos gritando porque quiero que Dios me escuche, ¿cierto? Para que me escuche bien Dios, porque quizás puede estar un poco sordo Dios. Hermanos, no necesitamos gritar para que Dios nos escuche. No necesitamos reventar los parlantes para llegar a Dios. Repetir palabrería sin sentido para que Dios nos escuche. No necesitamos. Porque todo eso solamente denota un corazón que está lejos de Dios y que busca la aprobación de los hombres, más no la de Dios. Hermanos, la verdadera oración sale de un corazón que está humillado,
de un corazón que está rendido. No importa si oras de pie, si oras sentado, si oras arrodillado, si oras fuerte, si oras bajo, si oras en la micro, si oras cuando vas caminando. Lo que importa es tu corazón. Pero igualmente debemos destinar tiempo para poder orar exclusivamente con Dios en nuestro día a día. Yo sé que podemos orar en cualquier parte, mientras vamos caminando aquí en la iglesia, pero sí es importante dedicar un tiempo en nuestro día a día, un espacio privado en el cual nosotros podamos comunicarnos con Dios. Y así, hermanos, tu vida se va a fortalecer. Así el Señor va a responder tu oración y el Señor sin duda te va a estar escuchando. La verdadera oración se centra en quién es Dios. No cuán convincentes podemos ser con nuestras palabras, tenemos que ser sinceros. Sinceros con Dios, hermanos, porque Él conoce todo. Nuestra confianza no está en la cantidad de nuestras palabras o en las palabras que podamos ocupar, sino que nuestra confianza cuando oramos se encuentra solamente en quién es Dios, y es nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo no confiar en Dios, quien ya nos ha dado el regalo más grande, que es la salvación por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo? Dios, hermanos, responde en nuestra oración. Si hoy día estás afligido, estás triste, tienes algún problema, necesitas salir de algo, te encuentras atrapado quizás por el mundo, ora a Dios. Ten una vida de oración y ten por seguro que Él te va a responder. Él no te va a dejar solo en ningún momento. Y así también compartamos con nuestros hermanos en oración. En conclusión, ¿cómo es una oración sincera? Simplemente, hermanos, una oración sincera es un corazón rendido a los pies de Cristo, reconociendo que dependemos de Él y que necesitamos de Dios en nuestro día a día. Lo necesitamos como nuestros pulmones necesitan oxígeno, porque sin ello, entonces, ¿qué pasa? Nos morimos. Sin Dios, la oración, sin Dios, sin la oración, sin una relación con Dios, nuestra alma se va muriendo. Y hablo de la muerte en el contexto de que significa separación de Dios. La pregunta es, ¿quieres estar separado de Dios? ¿De verdad quieres estar separado de Dios? Si no es el caso, entonces busca día a día en la oración. La oración es un estilo de vida, hermano, siempre. Es como conversar con un amigo si lo tuviera todos los días, y lo tenemos todos los días. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo entonces nos enseña cómo debe ser la oración. No es una exhibición hipócrita para los hombres, sino que es un encuentro íntimo y sincero con nuestro Padre Celestial. Tampoco son repeticiones mecánicas o protocolos que hacemos en la iglesia, sino que es un corazón humilde y humillado a su presencia. La oración es un regalo que tenemos gracias a Cristo, porque su sacrificio en la cruz hizo que nosotros tengamos un acceso directo a Dios mediante el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, lo increíble es que podemos acercarnos confiadamente, sin ningún tipo de problema, a Dios. Muchas veces no oramos porque nos sentimos culpables, porque quizás nos sentimos sucios por nuestro pecado. No importa, Dios está ahí para recibirnos en todo momento. Cuando oremos a Dios, recuerden que no hablamos al aire, no hablamos a un Dios invisible, no hablamos a alguien que no nos escucha, sino que hablamos con Dios todopoderoso, creador del universo, que te ve, que te conoce y que en Cristo ya te dio el mayor regalo que fue tu salvación. Hermanos, que nuestras oraciones no sean un formalismo, sino que sea fruto de un corazón que está realmente rendido a los pies de Jesucristo. Muchas veces decimos, ¿por qué el Señor no nos responde? ¿Por qué el Señor no responde mi oración? Y es porque no tenemos realmente un corazón rendido a sus pies. Solamente en Él encontramos el privilegio de ser escuchados, ayudados, consolados, animados por medio de la oración, su palabra. Aprovechemos la oración, hermanos, aprovechemos este enorme privilegio que tenemos en nuestro día a día, de manera personal, de manera colectiva. Vengamos los días jueves, oremos como hermanos, compartamos como hermanos, y sin duda, créanme que el Señor les va a responder. Recuerden lo que dije delante, lo personal alimenta lo colectivo y lo colectivo fortalece lo personal. Es decir, mi oración personal fortalece a la oración de la iglesia y la oración de la iglesia como hermano fortalece mi oración personal.
Yo deseo, hermanos, que el Señor les bendiga.